Y estas líneas no se vuelvan a asustar, ya creo que vemos cuál es la explicación de cada uno y el juntarlas todas una sobre otra, son capas, como cuando hacemos un plano de un edificio, de una casa, entonces tenemos diferentes planos y si nosotros lo juntamos, pues ¿qué quedó? La casa armada desde el sistema de alcantarilla, eléctrico, los planos de la casa, las paredes, las columnas, todo. Es lo mismo con el diagrama. Diagrama. Ahora, como dijimos que el corazón es una bomba mecánica. Esa bomba mecánica funciona gracias a ¿qué? A una actividad. Y esa actividad eléctrica tiene que estar organizada para poder generar un circuito eléctrico direccionado. Pero, ¿quién genera la activación eléctrica? Se empieza por el nodo senoauricular. Pero cualquier parte de cualquier músculo, cualquier célula del corazón puede generar la activación eléctrica. Y es una capacidad que tiene el músculo cardíaco que se llama automatismo. Entonces ese automatismo quiere decir que el circuito puede empezar acá, puede empezar acá, puede empezar acá, puede empezar acá. Pero si empieza en cualquier lado diferente, tenemos un problema. Y eso va a ser así siempre y cuando este sistema de conducción eléctrico esté afectado. Vamos a ver cómo se genera este sistema de conducción. Entonces tenemos este diagrama y este impulso inicia con la activación del nodo senoauricular. Este nodo senoauricular lo vemos aquí porque está en este punto anatómico, en la inserción de la vena cava, debajo de la cresta auricular. ¿Sí? Es una capa, está debajo de una capa del componente donde ingresa la vena cava a la aurícula, en una esquina ahí está el nodo marcapaso. Y lo tenemos que saber y reconocer que cuando nosotros coloquemos un marcapaso, tenemos que colocarlo sobre esa zona. Porque esta zona lo que genera es la activación y las células están agrupadas y están distribuidas para recibir el impulso eléctrico que se genera por medio de ondas. Nosotros tiramos una piedra a un lago y genera una onda. De esa manera es que se genera y él se va distribuyendo de esa manera. ¿Hasta dónde? Hasta que alcance la despolarización completa de los dos atrios. Cuando alcance la distribución completa de los dos atrios, ha llegado al nodo auriculoventricular. Y es ahí que en el nodo auriculoventricular tiene que pasar a la de His, pero tiene que atravesar esto. ¿Cómo se llama eso? Septum interventricular. ¿Qué característica anatómica tiene el septum interventricular? Que es fibroso. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos los tiempos que de este punto a la red de Purkinje se gasta 0.22 segundos y que de este punto a este punto se gasta 0.03 segundos. ¿Sí? Y que de este punto a este punto hay una demora de 0.14 segundos. Y esa demora es por el componente fibroso, que se demora en pasar esa corriente eléctrica a través de ese sistema o ese tejido fibroso. Pero eso tiene una razón de ser. La razón de ser de esa demora es que el impulso debe esperar que los dos atrios terminen de despolarizarse, que todas las células del atrio se despolaricen para que genere la contracción atrial. Y de manera organizada los dos atrios se contraigan. ¿Por qué? Inmediatamente pasa la de His, el circuito eléctrico en 0.4 segundos ha generado la despolarización de los ventrículos. ¿Y qué pasa? Que los dos ventrículos se van a contraer después de eso. Entonces los atrios se contraen en un tiempo, los ventrículos en el segundo tiempo. Cuando los ventrículos estén contrayendo, los atrios se están relajando. Y cuando el atrio se esté contrayendo, el ventrículo tiene que estar relajado. Tiene que estar relajado porque es ahí donde termina el llenado ventricular. ¿Sí? Y si nosotros vemos cómo va el impulso eléctrico a través de los atrios, vemos la formación del electrocardiograma. Entonces, aquí en los atrios vemos la onda P. Cuando llega a la de His,
vemos la formación de la onda Q. Cuando ha generado la despolarización de los dos ventrículos, tenemos el segmento QRS. Y después tiene la onda T, que es la relajación del ventrículo. Y termina formándose todo el electrocardiograma, pero gracias a cada célula ha tenido, y es el potencial del electro, y es el potencial de la acción eléctrica. El detalle es que no va a generar un potencial de acción independiente para cada célula. Las células miocárdicas son células de tipo estriado, y como son células de tipo estriado, sí, gracias. ¿No? Ya para esa explicación. El potencial de acción eléctrico, ¿sí?, va generando la despolarización de la membrana celular. Esta despolarización, recuerden que en términos normales, es negativa y es positiva. ¿Sí? Entonces, negativa, nosotros medimos el potencial de acción eléctrico. Esto está en menos 90. ¿Sí? Y determinar en que sea positivo, pero tiene que ser más 50 o más 90. Por lo general tiene que alcanzar umbrales de más 90. Entonces hay un intercambio de polaridad de 140 milivoltios. Si nosotros sumamos de menos 50 a más 90, hay un recorrido de 150 milivoltios. Eso es la descarga eléctrica que se genera en la membrana celular. Entonces, esto se llama un potencial de membrana y se llama un potencial de acción y generación del potencial de acción celular. ¿Para qué? Para que la célula haga su función. ¿Y cuál es la función de la célula? Generar una respuesta contraria. Pero eso no lo hace solamente con la descarga eléctrica. La descarga eléctrica va a generar la incorporación de elementos que van a ayudar a la acción contráctil. Y son los canales dependientes de voltaje. ¿Cuál es el canal dependiente de voltaje? Estamos ahí. El canal dependiente de voltaje de sodio y los de calcio y flúor. Pasa. Bien, entonces vemos que en el potencial de acción nosotros tiene que haber una respuesta muy marcada del sodio porque necesitamos polarizar esa célula, es decir, que lo positivo entre y que lo positivo el sodio. Entonces fíjense que aquí tenemos una gran entrada de sodio gracias a los canales dependientes de voltaje. Los canales dependientes de voltaje aperturan los canales de calcio, pero también va a generar un ingreso con sodio y luego viene la fase de repolarización con la recaptación, el reingreso del potasio. Bien, y formamos esto, un trazado electrocardiográfico que nosotros vamos a medir en el paciente y lo miramos. Y nosotros básicamente, ¿qué tenemos que mirar? Cada fase del ciclo. Entonces yo miro esta fase del ciclo, esta fase del ciclo, esta fase del ciclo. Y tiene que ser rítmico. Y tiene que estar dentro de un rango, que es de 100, 120, 80. Y tengo que ver cada estructura en milivoltaje. Si yo tengo una aurícula grande o tengo unos atrios grandes, la cantidad eléctrica que necesita esa polarización será mayor. Y si es seguimiento mayor, pues esto será más alto. Y esto se demorará más. Y así ocurrirá en cada uno de esos segmentos. Bien, les decía que esa despolarización genera la activación de la célula. Y tenemos muchas células a nivel del músculo cardíaco, entonces esto se genera por agrupamiento de células. Las células están agrupadas dentro de un saco que se llama el sarcolema. ¿Sí? Y este sarcolema, como lo ven acá, tiene unos túbulos. Por medio de estos túbulos es que pasa el potencial de acción eléctrico, inerva esta vaina, inerva todo. ¿Sí? Entonces, ahorra tiempo en despolarizar cada una de las células. Y
y genera la respuesta contráctil. La respuesta contráctil es igual que cualquier otro músculo estriado, como el brazo, como la pierna, como cualquier de los músculos que tengamos para mover. Pero hay una diferencia pequeña y es la incorporación del calcio. Necesita más calcio. Entonces, la fuente del calcio dentro de la célula está en el retículo sarcoplásmico, que en el músculo normal lo que hace es el potencial de acción, activar el retículo sarcoplásmico, sacar el calcio hasta las hebras de actina y miocina. En este caso, como se aperturan los canales dependientes de voltaje de calcio, es para incorporar calcio extracelular, para que entre. Y este calcio, que además de estar en el retículo sarcoplásmico, hay un calcio que se genera o se almacena en las mitocondrias, pero en las mitocondrias no lo sacan por sacarlo, tienen que activar una enzima que se llama la rianodina, que es la que capta ese calcio mitocondrial y permite llevarlo también o exponerlo al retículo sarcoplásmico para que haya más calcio. 3 fuentes de calcio son las que hay. ¿Para qué? Para que haya los acoples suficientes en la activación de la actina y de la miocina. La miocina, ustedes saben que una vez generado el potencial de acción, esa miocina se hidroliza. Se hidroliza por medio de una enzima que se llama la papaína. Entonces la papaína coge esa miocina y la convierte en meromiocina. Y esa meromiocina, ¿qué le sale? Cabezas, ¿sí? Una cabeza dura y una cabeza blanda. A su vez, se activa otra proteína que es la tropomiosina. Entonces la tropomiosina coge la actina, la enrolla como si fuera una culebra y esas cabezas duras de la meromiosina se van acoplando a esa tropomiosina y el actina. Entonces el calcio, ¿para qué es? Para generar esos acoples, como un piñón y una cadena. Y esos acoples se vuelven fuertes por la utilización de una molécula de ATP. Entonces es ahí donde se contrae, donde tiene un elemento de soporte y de sostén para agarrarse y generar esa contracción, ¿sí? Entonces, ¿cómo se une el calcio a esa tropomiosina? ¿Por medio de qué? De una troponina. Pues hay 3 troponinas. Una troponina, que es la troponina C, es la que capta ese calcio. No hay otro elemento que capte el calcio. Puede haber esa vaina llena de calcio, pero si la troponina C no está funcionando, no nos va a servir de fuente de unión. Y es acá donde hay un medicamento que se llama el timovendal, que es donde funciona y por eso aumenta la contractilidad. Es porque aumenta la captación del calcio por la troponina C para generar esa contracción. Ahora sí.